Bien, vamos a dar comienzo con la articulación femorotibio-rotuliana que hemos visto a lo largo del tiempo, que es una articulación que cuesta bastante entender y en el caso del equino es una articulación sumamente importante. El término indica que tengo tres huesos que intervienen. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es traerme los huesos para poder repasar qué superficies articulares ponen en juego para formar la articulación. Me traigo un fémur, del cual me voy a concentrar en la extremidad distal, y me traigo una tibia que me voy a concentrar en la extremidad proximal. En este caso elijo dos huesos del mismo lado. En este caso, los que yo elegí son huesos del lado derecho, del miembro derecho del animal. Y aparte, en mi caso, también me traje una rótula que coincide con el mismo lado, es decir, una rótula del lado derecho. Cuando hablo de la articulación femorotibio-rotuliana, tengo como primera medida que subdividir en dos partes. Por un lado, la articulación femororotuliana o femoropatelar, donde el fémur articula con la rótula. Y por otro lado, la articulación femorotibial, donde el fémur articula con la tibia. En el caso de la articulación femorotibial, yo voy a tener que, como son dos cóndilos que articulan con dos cóndilos por medios de menisco, ¿sí? Ahí pueden ver, ¿sí? Que tengo un cóndilo derecho y un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Voy a hablar de dos articulaciones, una femorotibial medial y una femorotibial lateral. De manera que cuando yo digo esto, estoy indicando de que existen tres articulaciones y hay tres cavidades articulares o bolsas sinoviales separadas. Ese concepto es el primero que tenemos que tener en claro. Voy a estar en presencia de tres articulaciones distintas. En realidad vamos a ver que dos de ellas son muy similares y la tercera es claramente distinta. En sí, la articulación femorotibio-rotuliana actúa en conjunto. Esta división la hacemos simplemente para comprenderla mejor. ¿Qué tipo de movimientos permite en conjunto? Fundamentalmente los de flexión y extensión. Por lo tanto, la clasificamos como una articulación de tipo Schindlinger. Ahora, hay una cuarta articulación que no la mencionamos porque no tiene importancia, y en este preparado se puede ver que la tibia también articula en este punto con el hueso peroné, ¿sí? Pueden ver ahí la cabeza del peroné y acá el cuerpo del peroné y cómo están articulando con la tibia. ¿Por qué no la damos o por qué la mencionamos tan poco? Porque simplemente es una articulación que no tiene las mismas complicaciones o la misma importancia biomecánica que tiene la que estamos hablando. Entonces, ya subdividimos, ya hicimos claramente, ¿sí?, la aclaración de que trabajan en conjunto, pero las vamos a ver separadas. La primera que vamos a considerar es la articulación femororotuliana. La articulación femoropatelar o femororotuliana es la que me permite que la tróclea que tiene el fémur en su extremidad distal, en la parte craneal de esta extremidad distal, articule con la rótula. Para poner en juego van a tener una eminencia a la que llamamos tróclea. Esa tróclea está formada por, Getty llama aristas, otros autores llaman crestas, nosotros aplicamos el término de labios, dos labios articulares separados por un surco profundo, pero con la siguiente particularidad en el equino. El labio del lado lateral es mucho más bajo que el labio del lado medial. Este labio del lado medial no solamente es más alto, sino que termina en una importante tuberosidad. Esto va a ser importante tenerlo en cuenta porque tiene que ver con ciertas características del equino en cuanto a la posición estática. Sobre esta tróclea desliza como si fuera un vagón la rótula, ¿sí? Por lo tanto, cuando miramos la rótula vamos a ver la base en proximal, vamos a ver la cara craneal, que es palpable debajo de la superficie de la piel, vamos a tener también
¿sí?, un vértice de donde yo voy a hacer nacer ligamentos, y voy a tener lo más importante para considerar la articulación, la cara articular. Esta cara articular muestra dos surcos que no son muy profundos, separados por un relieve articular. ¿Sí? ¿Ven? Un surco, otro surco, un relieve en el medio. Una tuberosidad que está ubicada del lado medial me permite el nacimiento de un fibrocartílago complementario que habíamos mencionado como parapatelar o pararotuliano. Ese fibrocartílago lo que hace es permitir que la rótula se adapte a lo que sería el labio medial de la tróclea del fémur. ¿Ven el labio medial? Bueno, el labio medial también es palpable en el animal vivo, ¿eh? El labio medial de la tróclea, el cartílago pararotuliano, que acá lo estoy viendo, cómo se adapta a ese gran labio medial. ¿Está? Desde ese fibrocartílago voy a tener el nacimiento de un ligamento, pero por ahora nos quedamos con esto que es superficie articular. Lo siguiente a considerar sería la cápsula que cierra esta articulación para formar una cavidad cerrada. Esta cápsula es la más amplia que tiene el organismo. Esta es la cavidad articular más grande del cuerpo del caballo. ¿Y dónde se fija? En la rótula se va a fijar en el reborde articular, ¿sí?, a este nivel. ¿Estamos de acuerdo? Y en el fémur se fija no directamente sobre el reborde, sino unos centímetros, 1 o 2 centímetros por arriba de lo que sería el reborde articular de los labios. Entonces, yo voy a tener que gran parte de esta bolsa se prolonga hacia proximal. ¿Debajo de qué? Debajo del tendón que va a tener el cuádriceps. Vamos a poner la rótula, aquí, como si estuviera articulando, y vamos a marcar que más o menos 4 centímetros hacia arriba de esta articulación, la membrana, ¿sí?, de esta bolsa hace todo un divertículo que Getty llama fondo de saco. Estos son el fondo de saco. ¿Para qué sirve este fondo de saco? Este fondo de saco me va a servir para que el tendón del cuádriceps deslice, ¿sí?, más fácilmente sobre esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta ahí tenemos los elementos de la superficie articular. ¿Y hay bolsa por debajo? Es decir, ¿hay cavidad articular por debajo? Por supuesto que hay cavidad. Toda esta parte, hasta este nivel, ¿sí?, continúa la cavidad articular. Y a este nivel, ¿cómo es que se prolonga? Se prolonga ligeramente, pero está separada de estos ligamentos que se encuentran acá por todo un panículo adiposo, es decir, una bolsa de grasa que se conoce como cuerpo adiposo infrapatelar. Eso protege en gran medida esta membrana, que tiene muy poca capa fibrosa, es fundamentalmente de tipo sinovial. Hasta ahí tenemos lo que consideramos como superficies articulares por un lado y como la cavidad articular con su membrana, ¿sí?, fibrosa sinovial. ¿Queda claro? Espero que esto se entienda porque es básico para seguir. ¿Qué elementos de unión tengo? Bueno, los elementos de unión son los ligamentos. Y acá voy a tener dos tipos de ligamentos a diferenciar. Acá tengo la articulación completa. La vamos a identificar, todos los elementos que vemos. La rótula ubicada acá arriba, ¿sí? Ahí se alcanza a ver, voy a moverla un poco, el fibrocartílago parapatelar o pararotuliano. Y voy a tener también la tróclea del fémur con su labio medial bien grande y el labio lateral mucho más pequeño. Los ligamentos que voy a tener son un grupo de ligamentos, que son 3, que parten desde la rótula hacia la tuberosidad de la tibia. Y otros
dos ligamentos que van a ir desde el fémur, ¿sí? Acá lo puedo ver, vamos a marcarlo bien, ahí, desde el fémur hacia la rótula. En este caso uno termina en el ligamento, en el fibrocartílago pararotuliano, y el otro, ubicado del lado lateral, termina sobre la rótula. Estos elementos que aparecen acá son los únicos ligamentos que describimos. A los que parten de la rótula hacia la tibia los llamo directamente ligamentos rotulianos y los distingo en uno del lado lateral, uno intermedio, que es este, y uno, ¿sí?, del lado medial. ¿Está? Y los otros ligamentos que les mencioné, que son este del lado lateral y este del lado medial, parten desde el fémur hacia la rótula y los voy a llamar fémoros rotulianos o fémoros patelares. Estos dos ligamentos son ligamentos bastante poco gruesos, es decir, no son ligamentos de mucho grosor ni mucho espesor. Se los describen fundamentalmente como refuerzos de la cápsula articular. Los llamamos femorotibiales. Los que sí son sumamente importantes son los ligamentos rotulianos. Estos ligamentos rotulianos lo que hacen es transmitir la potencia del cuádriceps, que termina en la rótula, hacia el extremo proximal de la tibia, concretamente hacia esa tuberosidad de la tibia que vemos acá. Estos ligamentos en el caballo aparecen tres, pero en el perro habíamos visto que era uno solo. Y voy a tener que el del lado medial comienza en el fibrocartílago y termina en la tuberosidad. Es palpable debajo de la piel del animal. Este ligamento recibe refuerzos de la aponeurosis terminal de dos músculos, fundamentalmente el sartorio y el gracilis. El ligamento del lado lateral, ¿sí?, que nace desde la rótula y termina también en la tuberosidad de la tibia, recibe refuerzos de la aponeurosis terminal o de los tendones terminales, ¿sí?, del músculo bíceps, parte craneal del bíceps concretamente, y el tensor de la fascia lata. De manera que sobre estos ligamentos están actuando músculos que colaboran con el ascenso y el descenso de la rótula sobre la tróclea del fémur. Me queda uno, el tercero. El intermedio, que está ubicado acá, también termina en esa fosa que está como dividiendo la tuberosidad de la tibia. ¿Se acuerdan? Esta fosita en el medio. Bien, ese está en un plano más profundo que los otros dos, es más difícil de palpar y está metido dentro de ese cuerpo adiposo infrapatelar que habíamos mencionado que protege a la articulación. Esto es la articulación femororotuliana. Ahora, acuérdense que una cavidad articular, la bolsa, lo que nosotros llamamos bolsa articular, que es lo que rodea esa cavidad o lo que cierra esa articular, se puede prolongar acá como divertículos o fondos de ese saco articular. Uno lo mencionamos hacia la terminación del cuádriceps, acá. Y los otros van a ir hacia distal y vamos a ver que uno va a ser importante porque va a permitir la comunicación de la cavidad de la articulación femororotuliana con la articulación femorotibial del lado medio.